La Reserva Natural invita a una jornada de arte al aire libre en Retratando a la Naturaleza. Escuchamos la palabra de Graciela Capodoglio. Mira, estamos delargando, tratando de pensar que en el 2022 vamos a volver a tener las actividades naturales, que eran prácticamente todas una actividad por fin de semana. Así que empezamos con una actividad muy linda y que a la gente le gusta mucho, que es dibujar la naturaleza, es combinar el arte y el estar en la naturaleza juntos. Es como un chiche. Tenemos una voluntaria nuestra, Marian Trejo, que es profesional y que es una divina, entonces bueno, se ofrece de buena voluntad, nos juntamos en la reserva, hay que traerse algo para comer, algo para picar durante el día, y la idea es que elijan un lugar, una flor, un pájaro, una hoja, un paisaje, lo que quieran, con los materiales que tienen. Es decir, puede ser desde lápiz y papel a carbonilla, acuarela, lo que tengan, no importa. Y tampoco hace falta saber. Justamente eso es lo valioso de Marian, que tiene la capacidad de orientarte para que, si sos un cascote como me pasa a mí, que no puedo hacer nada, no trazo una línea derecha, ni siquiera si tengo regla. Así que, y sin embargo, Marian ha logrado que alguna cosa pueda hacer. Entonces, es una linda actividad. Acercarnos a la naturaleza desde el arte me parece que es una otra cara que tenemos que fomentar. La gente que quiera participar lo tiene que hacer con una inscripción previa, se tiene que acercar el mismo sábado. Nos estamos jugando por primera vez abierto, porque en realidad, como es al aire libre, cada uno va a poder elegir un rincón donde quiera de la reserva, y lo único que vamos a necesitar es que Marian los ayude y que los demás voluntarios los orientemos. Creemos que puede ser así, y además así medimos también cuánta gente viene, porque ya se nos viene para los próximos fines de semana, se nos viene la caminata nocturna a la luz de la luna, y es así, estamos concentrados, entonces tenemos que ver cuánta gente responde. A ver, es importante porque lo mencionaste al comienzo de la nota, las iniciativas por parte de la Reserva, por parte de Patrimonio, también tienen mucho que ver para lo que proyectar este 2022 y que la gente sepa que tiene un lugar para ir, ¿no? Claro, es decir, la gente, en este momento estamos ya con casi 4.000, en lo que vamos de entre enero y febrero tenemos 4.000 y pico de visitantes. Pero además de esas 4.000 y pico de visitantes que se han ido a desenchufar, a pasar el día, también generar esta interacción entre el pilarense y la reserva, como puede ser las caminatas nocturnas, las capacitaciones. Nosotros ahora en marzo, creo que es en abril creo que empezamos con los talleres que empiezan a darse capacitaciones. Si empezar a hacer, cuando creamos la reserva dijimos que esto era un aula a cielo abierto, y creemos que es fundamental. Con los problemas acuciantes que está teniendo el planeta, más que nunca tenemos que lograr educar, y no se educa a la gente desde el dedito acusador y decirle, porque vos no tenés que hacer, porque lo que vos tenés... No, veamos en la naturaleza qué hacemos para salvar el pellejo, que es lo que necesitamos en este momento. Bueno, esa es la función de la reserva.